Hola, muy buenos días. Tal como decía nuestra ministra del Interior, qué alegría estar aquí en este clima cálido, no solo por la ola de calor que está viviendo Santiago, sino en este clima humano de compromiso, ¿no es verdad?, para trabajar por todos y todas y todos en nuestro país, pero también en particular por quienes son más vulnerables. Me encanta también y agradezco mucho esta invitación del Ministerio del Interior, de la Subdere y el Departamento de Desarrollo Municipal, junto a estar con ustedes, con los alcaldesas, con alcaldes. Me encanta que haya alcaldes, porque la tendencia natural es decir, transversalicemos el género, pero finalmente son las mujeres las que están a cargo, ¿no? Y nosotros necesitamos que tanto los hombres como las mujeres se comprometan a full con esta tarea. Entonces estoy segura y porque si no, somos las convencidas de siempre las que estamos hablando. Y lo que necesitamos son cambios concretos, pero también cambios culturales que nos permita que efectivamente la perspectiva de género no se convierta en un documento que quede en cada municipio, sino una realidad que se implemente día a día con distintas acciones que se consideren las más importantes. Yo creo que es alentador ver que se está... A todo esto yo decir que esto de correferencia magistral es un nombre un poquito grande, ¿eh? Yo voy a hablar con ustedes y compartir algunos pensamientos y algunas experiencias. Y lo otro, señora ministra Orellana, si usted dice que es falsa joven, por favor, ¿qué queda para muchos otros? Y usted tiene que adueñarse de un concepto que yo creé, porque yo me defino con joven, pero con juventud acumulada, ¿no? Porque la juventud para mí es no perder nunca la pasión por las cosas, es no aceptar nunca lo inaceptable, es tener siempre compromiso con la gente, querer que la gente viva mejor. Eso es juventud. Hay unos viejos chicos, ¿no? Esta es una manera compensatoria porque estoy vieja, pero no importa, yo de verdad que me lo creo. Bueno, creo que de verdad que es súper alentador, como decía la ministra, las dos ministras, que se realice este evento para abordar un tema que de verdad es muy importante, contingente para el futuro trabajo y la organización de los gobiernos locales, como son estas buenas prácticas para transversalizar el enfoque de género en su gestión a lo largo de nuestro país. Yo como expresidenta, pero también como mujer, por supuesto, soy capaz de constatar que efectivamente ha habido grandes avances en los derechos de las mujeres, si pensábamos lo que pasaba en el siglo XX, ¿no es verdad?, lo que eran la mortalidad materna, en fin, un conjunto de elementos, por supuesto, las mujeres creo que empezaron a votar el año que nací yo, ¿no? Pero todavía, obviamente, se ha avanzado, pero hay enormes brechas sin cerrarse. Yo estoy convencida que las políticas de género son de verdad esenciales para avanzar hacia también un mejoramiento de la gestión municipal y para garantizar la igualdad de género en nuestras comunidades. Y por eso que yo he abogado por la igualdad y el empoderamiento de la igualdad de género, pero también por el empoderamiento de las mujeres a lo largo de los años. ¿Y qué ha dicho CEPAL, por ejemplo, a través de su Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe? Ha declarado que en los últimos 45 años hemos avanzado hacia el desarrollo de una agenda de género profunda, progresista e integral. Sin embargo, al mismo tiempo se constata en todos los estudios que es en el mundo municipal donde existe un retraso importante, ¿no? De acuerdo con Naciones Unidas, Chile se encuentra en el puesto número 37 del ranking de mujeres que ocupan cargos de poder en los gobiernos locales. Es decir, aún pocas mujeres participan en este espacio de poder. Entonces tenemos que pensar en prácticas que permitan realmente que las mujeres desarrollen trayectorias que aporten a su desarrollo, pero también al de su comunidad y al de todo el país. Yo llevo años leyendo estudios que informan sobre el tiempo que vamos a tardar, esto como humanidad, no como Chile solamente, en equiparar la vida de hombres y mujeres. Según el último panorama del Estado de la Igualdad de Género del año pasado, al ritmo del progreso actual, hay que esperar otros 286 años para conseguir marcos jurídicos que prohíban la discriminación y habiliten la igualdad de género. Repito, 286 años, o sea, 10 generaciones. Y eso sin duda es inaceptable, ¿no es verdad? No es algo que se pueda aceptar. Entonces, creo que la única manera de darle un sentido de urgencia a la necesidad de avanzar en la igualdad real es que haya una distribución igualitaria del poder de tomar decisiones que nos afectan directa o indirectamente. Por eso que valoro y celebro encuentros como este que nos permiten seguir promoviendo los avances en materia de equidad de género, porque nos permiten además conocer buenas prácticas que se pueden replicar. O también aprender lo que no funciona, ¿no es verdad?, para no insistir en aquellas estrategias que no resultan.
Es importante que todas y todos entendamos de qué hablamos cuando estamos hablando de transversalizar la perspectiva de género. Nos referimos a visibilizar y analizar las desigualdades entre los géneros y las relaciones de poder que existen entre ellos para poder intervenir y modificarlo. En el año 1997, el Consejo Económico y Social, ECOSOC, de Naciones Unidas, definió la transversalización de género como el proceso de examinar y valorar las implicaciones para mujeres y hombres de cualquier tipo de acción pública planificada, incluyendo la legislación, las políticas o los programas en cualquier área. Y esta es una herramienta que busca que la perspectiva de género se incorpore en todas las políticas y programas, a todos los niveles y en todas las etapas, tanto su diseño, implementación, monitoreo y evaluación, asegurando así que hombres y mujeres, mujeres y hombres, se benefician de manera equitativa de los procesos del desarrollo. Y yo quiero contar una experiencia que yo tengo, que tuvimos, ¿no es verdad?, cuando tuvimos la crisis en el primer gobierno, la crisis económica al final digamos, de los años 2000, ¿no es verdad?, Chile apareció en el Economist calificado como que había hecho, digamos, podría decir, el quinto paquete en el mundo más interesante para responder a la crisis. Y no estaban hablando de los montos, porque obviamente no podíamos compararnos con países europeos, sino lo comprensivo, lo integral que era este paquete. Todos felices, siempre, sobre todo cuando nos felicitan de afuera, todos nos sentimos orgullosos. Y vamos a mirar el paquete de medidas concretas, no había ni una sola medida pensada para mujeres. Todo era chuzo, pala, y es cierto que las mujeres podemos usar el chuzo y la pala, pero también podemos hacer otras cosas, ¿no? Y entonces, claro, había sido un equipo del Ministerio de Hacienda, puros hombres que habían hecho esto, era estupendo, pero no consideró la perspectiva de género, ¿no? Entonces, y así uno puede ver un conjunto de otras políticas que están muy bien intencionadas. Si el tema no es mala intención, pero sencillamente no existe, no está en el ADN, pero por suerte no un tema de ADN, sino que de aprender y cambiar, incluir la perspectiva de género en las decisiones, ¿no? Por eso, por otro lado, para que la transversalización se transforme en algo concreto, es básico lo que aquí hay, pero tiene que ser más generalizado que acá, que es clara voluntad política, ¿no? Por eso que es tan importante que hoy día estemos reunidos, convocados por el gobierno del presidente Boric, porque esto refleja su compromiso para avanzar en la equidad de género en nuestro país a todo nivel. Aquí lo recordaron las ministras, el año 2015, en mi segundo gobierno, finalmente creamos el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, que quedó encargado del diseño, coordinación y evaluación de las políticas, planes y programas destinados a promover la equidad de género, la igualdad de derechos y de procurar la eliminación de toda forma de discriminación arbitraria en contra de las mujeres. Y desde ese momento es la institución responsable de dar continuidad a la estrategia de transversalización del enfoque de género en todos los ministerios y servicios del Estado de Chile, porque en el primer gobierno lo que tuvimos que hacer es crear una coordinación de ministerios para que efectivamente no fuera el Servicio Nacional de la Mujer, que era más pequeño, con menos recursos, el responsable. En el fondo todos somos responsables, desde el presidente de la República, todos los ministerios, todos los municipios, en fin. Y por eso, pero ahora el Ministerio de la Mujer tiene eso como una tarea principal, pero obviamente requiere contar con el apoyo de todo el resto. También dimos los primeros pasos en la idea del Sistema Nacional de Cuidado y que trabajamos con el programa Respiro y un par de otros programas que todavía continúan. Como sociedad necesitamos, sin embargo, abordar y corregir esas desigualdades y discriminaciones en todas las esferas. Y una de las esferas en las que necesitamos poner especial atención es la gestión a nivel local, o sea, en los municipios, para mirar que el diseño de los programas y servicios que brindan los municipios a las personas consideren las necesidades particulares y específicas de la comunidad, ¿no? Y yo voy a hablar un ratito más de interseccionalidad, porque la verdad que ni todos los hombres son iguales y tienen las mismas realidades, ni todas las mujeres y niños y niñas son las mismas iguales y tienen la misma realidad. Y si no incluimos esos conceptos en nuestro diseño, la transversalización no va a ser suficiente, ¿no? Pero yo voy a hablar un minutito más después de eso. Ahora, los municipios y sus representantes, es obvio, ustedes lo saben muy bien, son los primeros que le tocan la puerta a ustedes, ¿no es verdad?, para resolver los vecinos todos los temas. Y no siempre tienen todas las capacidades, condiciones y recursos para dar respuesta. Pero también, por supuesto, tienen la tarea fundamental en la promoción de políticas de género y en el fortalecimiento de la igualdad de género en sus comunidades. Es en los municipios donde se resuelven las necesidades más urgentes y más concretas de la comunidad, porque para las personas son la cara más cercana del Estado.
De hecho, según el Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencia y la Corrupción, que generamos el 2015, digamos, los municipios son considerados como, voy a citar, el documento de ellos dice, pieza clave en la vinculación con la ciudadanía, por la proximidad que tienen con las personas mediante los servicios que prestan a la comunidad. Porque obviamente son los municipios los que implementan políticas y programas que afectan directamente la vida diaria de las personas y donde obviamente se puede lograr un cambio significativo. Yo creo que es central desde lo local. Aquí lo decían las ministras, es verdad. Se requiere la voluntad política al más alto nivel, pero se requiere también, ¿no?, una interacción entre los distintos niveles. Y claro, por ejemplo, hay regiones como esta, la metropolitana, que no basta con que los municipios tengan su propia política, porque una ciudad, o sea, uno cruza una calle y está en otra comuna de repente. Se requiere una interacción entre lo que son las políticas del municipio con las políticas de ciudad, digamos, ¿no? Y la otra vez en una cumbre regional, que yo creo que varias de ustedes estuvieron ahí también, que se hizo para pensar cómo se ve la ciudad desde una perspectiva de género. Justamente las mujeres señalaban varias de las temáticas que más les preocupaban y que son, yo creo que, muy parecidas de una comuna a otra. Porque son estos espacios cotidianos muy importantes, pero muchas veces los cambios se procesan lejos de la luz pública. Y conversábamos, y lo decían también las ministras, cuántas mujeres se han sentido inseguras en las plazas o parques, cuántas mujeres transitan con miedo en sus barrios, cuántas mujeres no pueden hacer los trámites que necesitan en los horarios disponibles porque están cumpliendo las labores de cuidado. De hecho, en ese encuentro de la región, convocada por el CORE y el GORE, aquí en Metropolitana, se hizo una encuesta a las mujeres de cuáles eran sus mayores temores. Y la primera tema fue la falta de seguridad en el espacio público, ¿no? La segunda fue la violencia doméstica, porque uno de los problemas que uno ve es que un poco se ha dejado de hablar de la violencia doméstica. Se habla de la violencia en la calle, ¿no es verdad?, de la criminalidad, pero la violencia doméstica ha dejado de ser algo que en los medios, digamos, aparezca como con la gravedad en términos de la relevancia que es y la importancia en la vida de tantas familias y tantas mujeres, ¿no es verdad? Entonces, yo creo que el tercer elemento era el tema del desempleo, es decir, lo que habían sido las consecuencias de la pandemia, que todavía, y que, como lo decía la ministra Orellana, CEPAL decía que una década las mujeres en América Latina y también en Chile retrocedieron en términos de inserción laboral, ¿no? O del tipo de inserción laboral, o sea, mucha más informalidad en el trabajo, más precariedad, en fin. Entonces, ¿qué pasa? Que habitualmente cuando no hay perspectiva de género en cualquier política, al final, y eso a nivel nacional, regional o particularmente municipal, lo que pasa es que y todas las mujeres saben que en general son víctimas de exclusión y de discriminación. Y muchos de los efectos que tienen las mujeres no es porque seamos biológicamente más vulnerables, sino son falta de políticas que se hagan cargo de resolver este gap entre las oportunidades y derechos que tienen hombres y mujeres en nuestro país. Y porque entonces lo que sucede es que se deja a mujeres y niñas muchas veces excluidas de algunos beneficios, por distintas razones, desde por disminución de la capacidad de movilidad a otras. Como la ministra comentaba, ¿no es verdad?, el rol de las mujeres en términos también de hacerse cargo de las personas dependientes, de los niños, de los abuelitos, etc. Y así como la construcción y diseño de las ciudades puede llevar a que muchas mujeres y niñas se sientan inseguras o igual de graves también, excluidas en el espacio y en la conversación pública. Y esto tiene que cambiar, ¿no? Cuando me tocó liderar ONU Mujeres, constatamos que la violencia o el acoso contra las mujeres y las niñas, obviamente que no solo las impacta a ellas, impacta a toda la familia, a las comunidades y la ciudad en su conjunto. Cuando una ciudad o una comuna no cuida a sus mujeres, nadie queda ajeno, porque es un espacio de convivencia que se deteriora para todas y para todos. Y en ese sentido, creo que el desarrollo urbano con perspectiva de género es una cuestión de justicia social, porque también significa desarrollo sostenible y significa más democracia. Entonces, para avanzar es necesario que se implemente planificación con enfoque de género. Y se debe asumir que un compromiso de que este sea incluido en todos los instrumentos y políticas que se utilizan en el día a día. Yo creo que como ONU Mujeres lo que más me costó fue cuando me invitaron del Banco Mundial a un panel que era sobre infraestructura e igualdad de género. Y yo decía, maldición, ¿cómo junto infraestructura, fierro?
Por suerte se me ocurrieron, como era mundial, podía dar otros ejemplos que no eran los europeos. Y era decir, y lo trabajamos de hecho con los bancos de desarrollo, con el Banco Mundial, que cuando los países presentaran proyectos, se analizara cuál era la perspectiva de género, de qué manera ese proyecto impactaba positiva o negativamente para aprobar o no aprobar un proyecto, ¿no? Porque es importante empezar a atar todos los incentivos, digamos, los de principio, los que creen que este es un tema valórico, principio fundamental, a incentivos súper concretos como no, yo no te apruebo este proyecto porque no tiene la perspectiva de género, o este proyecto va a impactar negativamente. Lo que se me ocurrió en ese momento era vinculado a mi experiencia en África, y es que efectivamente, si tú construías una carretera, porque claro, había una tremenda diferencia si tú construías una carretera que permitiera que mujeres productoras llevaran al mercado sus productos a través de un camino y no como tenían que hacerlo a través de caminar a través de montañas o a través de ríos, ¿no es verdad? Cosas de esa naturaleza. O sea, refiero que en todo tiene que haber perspectiva de género, no solamente en algunas áreas. Yo creo que desde la formulación de presupuestos, naturalmente, pasando por la planificación urbana, hasta la provisión de servicios públicos. Todo tiene que tener perspectiva de género. Y mejorar este aspecto contribuirá a una mejor gestión de los municipios. Así que, en verdad que el enfoque de género pasa a ser vital de nuestra planificación, representando un cambio que debe responder a la realidad comunal, regional y nacional. Ahora, esto tiene que complementarse, por supuesto, con medidas específicas que aborden la desigualdad de género en nuestras comunidades en materia de empleo, como ya se ha dicho acá, prevención de la violencia, el empoderamiento económico, la promoción de la participación política de las mujeres, entre otros muchos aspectos. Y cuando se promueve la igualdad de género, se están eliminando barreras para el desarrollo y para el progreso de una sociedad en su conjunto, ¿no? Tenemos que seguir avanzando en eliminar los prejuicios, los estereotipos, ¿no?, de género, y por cierto en la promoción de una cultura de igualdad y de respeto. Porque cuando las mujeres y las niñas participan, así como los hombres y los niños, ¿no?, plenamente en la vida pública y disfrutan de los mismos derechos y oportunidades que todos, que los hombres, toda la sociedad se beneficia. Y juntas y juntos debemos seguir trabajando para construir ciudades más inclusivas, más justas, más equitativas para todas las personas, porque la equidad de género es una agenda de futuro que se sustenta en un equilibrio de oportunidades. Yo tengo la percepción que las ciudades nunca se planificaron, ¿no? O sea, se crearon y fueron creciendo, ¿no? En algunas partes hubo cierta planificación urbana, pero cuando parte Santiago nadie planificó, más que... Entonces, yo comentaba que yo cuando era ministra de Salud me preguntaba cómo resolver, porque ¿cómo se llama esto? El per cápita se entregaba por habitante registrado en una comuna en un consultorio, ¿cierto? Entonces yo no me acuerdo si era en Recoleta, Renca, Independencia, ¿dónde era? Que había un tremendo consultorio y era esa comuna, cruzaban la avenida y era otra comuna. Y las personas que vivían al frente del consultorio no se podían atender en el consultorio, tenían que irse a un consultorio que tenían que tomar como 3 micros, qué sé yo. Entonces yo decía, pero esto es absurdo. Entonces, este tipo de dimensiones que parecen súper pequeñas, pero para la vida de las personas es re importante. Y también para la vida de los municipios, porque lo que pasaba entonces, obviamente, que las personas se salían de su registro de su comuna y se inscribían al frente, pues, obvio, y con lo cual el municipio recibía menos plata. Entonces yo le decía a la gente de atención primaria, tenemos que buscar soluciones realistas a este tipo de problemas. Entonces, yo siempre he pensado que las políticas tienen que adaptarse a las personas y no las personas a las políticas. Eso no quiere decir que uno pueda hacer una política para cada persona, cada habitante, pero hay problemáticas que son comunes y que uno tiene que buscarle solución. Con perspectiva de género, además, ¿no? Ahora, yo voy a decir algo que a lo mejor puede que no todos estén de acuerdo, pero yo soy una optimista estratégica. Bueno, decía yo que las ciudades tienen que ser más inclusivas porque la equidad de género es una agenda actual, pero también de futuro, y que se sustenta en el equilibrio de oportunidades. Y ahora voy a hacer, esa no era la parte optimista estratégica. No podemos olvidar que la nueva Constitución representa también una oportunidad inigualable para establecer las bases que permitan lograr cambios necesarios en cuanto a la equidad de género. Cierto que hay dudas, ¿no?, hoy día, pero teóricamente es una oportunidad. Recientemente elegimos a los consejeros y consejeras constitucionales y es de esperar que la Carta Magna que elaboren permita a las mujeres contar con el mismo nivel de participación y presencia en la sociedad que los hombres. Esperemos ver el texto para chiflear. Yo les digo que soy una optimista estratégica.
Porque lo que yo quiero hacer aquí es un llamado más bien a que todos aquellos electos estén a la altura de lo que se necesita, ¿no? A la altura de lo que el país necesita y espera, ¿no? Y que esta Constitución que salga pueda fortalecer y profundizar la democracia, pueda garantizar libertad y derechos para todos y todas. Si no resulta, bueno, ahí veremos qué hacemos, pero tratemos más bien hoy día de incentivar para que eso pase, ¿no? Incentivar que la perspectiva de género esté claramente incluida de manera de ampliar los derechos y todo lo que se merecen hombres y mujeres en nuestro país. Es importante multiplicar los espacios para que aparezcan nuevos horizontes y la igualdad de género se expanda. Los avances no son productos del azar, son la consecuencia de hacer accesibles nuevos terrenos a todos los ciudadanos y particularmente a quienes están más atrás, que son las mujeres. Y la accesibilidad a los servicios urbanos es fundamental. Es importante que se tomen en cuenta soluciones que promuevan la mejora de espacios públicos y equipamiento para garantizar la igualdad de oportunidades para todos. Ahora, lamentablemente las cifras no nos acompañan. En el Instituto Nacional de Estadística, por cada 100 hombres hay 118 mujeres que dicen caminar intranquilas en las calles de sus barrios. Yo les contaba lo que había sido una encuesta de un grupo chico, pero esto es el INE, que entrega cifras mucho más globales, digamos. Sin embargo, encuentros como este nos permiten tener esperanza en que podemos seguir avanzando. Yo soy una convencida que lo que nos mueve en la vida es la esperanza. Y además yo, cuando trabajaba como alta comisionada de Derechos Humanos, que no terminé el 2021, sino que el 2022, yo decía, acuñé un concepto del arzobispo Desmond Tutu, que decía: yo soy prisionero o rehén de la esperanza. Porque si uno no es rehén de la esperanza, más vale que se vaya a la casa y se tome un ansiolítico y se ponga a dormir, ¿no es verdad? Entonces, cuando uno tiene que enfrentar problemas, tiene que tener esperanza de que las cosas pueden mejorar y que hay que trabajar además para buscar las formas como las cosas mejoren. Entonces, yo encuentro que este encuentro nos da esperanza que podemos seguir avanzando, que debemos enfocarnos en áreas estratégicas que nos permitan transversalizar el enfoque de género en la gestión de nuestros gobiernos locales. Es además necesario avanzar, además de la planificación, en algo que es muy obvio, ¿cierto?, y que es la capacitación y sensibilización con enfoque de género para los funcionarias y funcionarios municipales, ¿no? Para que esa mirada, porque lo que sucede es que a veces hay áreas donde trabajan más hombres que mujeres, y necesitamos que también esos hombres que trabajan en esas políticas públicas tengan la perspectiva de género. Entonces creo que es clave esa capacitación que pueda demostrar lo importante que es la gestión municipal, un enfoque de género. Pero ahora, no sé, cuando hablamos de transversalización nos está hablando de planificación y acción conjunta, ¿no es verdad? Porque no es solo planificar, aquí se trata de actuar, de tener resultados, ¿no es verdad? Y con perspectiva de género. Pero igual de clave es el concepto de interseccionalidad, ¿no? Porque de lo contrario vamos a dejar fuera a los más vulnerables. Porque no es lo mismo ser mujer joven que ser mujer adulta mayor. No es lo mismo ser mujer adulta mayor con una discapacidad o sin discapacidad. No es lo mismo ser una mujer joven o una niña con discapacidad. No es lo mismo ser una persona que es pobre o una persona que no lo es. No es lo mismo la ruralidad que el urbano. O sea, la ruralidad tiene algunos desafíos enormes y el urbano tiene otros desafíos enormes. No es lo mismo lo que le sucede a las mujeres y a los pueblos indígenas. No es lo mismo lo que le sucede a las distintas etnias de nuestro país, pero también a los afrodescendientes. Y no es lo mismo lo que la diversidad sexual tiene en términos de oportunidades, ¿no es verdad?, de tener acceso a un conjunto de cosas. Y eso lo vimos en la pandemia muy clarito. En la pandemia el virus afectaba a todo el mundo, pero impactaba mucho más en este grupo de personas, ¿no? Y, por lo y vimos además que los gobiernos no hicieron políticas pensando en eso. Entonces, ¿qué se generaba? Respuestas neutrales y, por lo tanto, con poco acceso a quienes muchas veces tienen poco acceso a las políticas públicas, a los recursos, y por lo tanto seguíamos dejando atrás a lo que estaba más atrás. Entonces, por eso que no basta con transversalización, hay que incluir el concepto de interseccionalidad, es decir, cómo nuestras políticas con perspectiva de género nos aseguramos que también esas personas que tienen más vulnerabilidad, no biológica necesariamente, en algunos casos puede ser biológica por la discapacidad, pero también una vulnerabilidad por haber sido históricamente discriminado o excluido. Y si no hacemos eso, vamos a seguir manteniendo
políticas que a lo mejor van a dejar atrás a la gente. Porque es cierto, tenemos que trabajar por todos los pobres. ¿Y cuál es uno de los problemas que pueden tener los municipios para esto? Y yo creo que el país también, es que no tenemos los datos. Sabemos qué cantidad de hombres y mujeres hay. Sabemos tal vez qué cantidad de adultos mayores hay, hombres y mujeres. Probablemente tengamos números, y muchos de estos pueden ser números subrepresentados también, de discapacidad, por ejemplo, ¿no es verdad? Sabemos cuántas personas pertenecen por los censos o se reconocen como parte de los pueblos indígenas. Sabemos cuántos pobres hay, cuánta gente en la ruralidad. No sé si sabemos, yo creo que no mucho, sobre la diversidad, ¿no? Hay estimaciones nomás. Pero ¿quién tiene el dato de cuántas mujeres, adultas mayores, con discapacidad, indígenas, rurales, pobres, o con tres, si no estoy diciendo que junten todo, ¿eh? Pero ni siquiera con tres no tenemos ese dato. Y por lo tanto, en nuestras políticas públicas las estamos dejando fuera probablemente. Entonces, yo por eso llamo a también tratar de incorporar, pero es una tarea no solo para los municipios, es una tarea para el INE, para el Estado de Chile. Yo sé que varios están trabajando ya en esta lógica, ¿no? Entonces, a la hora de transversalizar hay que incluir la interseccionalidad y por ello es aún más importante la participación activa de las mujeres, jóvenes y diversidades en los procesos de toma de decisiones y fomentar la creación de espacios de participación ciudadana con perspectiva de género para que las políticas respondan a las necesidades específicas de nuestras comunidades. Además de generar vínculos de alianza entre los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y otros actores. La red de municipios feministas que nació en el año 2022 para generar una articulación y participación en las temáticas de cada comuna en materia de género es una iniciativa que debemos destacar. Está también la red diversa, que espero escuchar de ellos lo que nos tienen que contar. Yo creo que estas redes que existan significan que los municipios están priorizando contar con políticas y programas con perspectiva de género que puedan compartirse y después replicarse en otras partes. Bueno, no se preocupen, no voy a hablar 10 horas, ya voy a terminar prontito. Avanzar en materia de género en la gestión municipal, reduciendo las brechas en nuestras comunidades, como vamos a escuchar en el panel que viene, se logra mucho más rápido cuando hay voluntad de las autoridades para avanzar en esto y hacerlo parte estructural de su gestión. Y entiendo que la presencia de alcaldes y alcaldesas, no sé si hay concejales aquí también, implica esa voluntad política. Y creo que este tipo de medidas son necesarias. Yo he sido testigo de cómo se avanza con estos programas que desde los gobiernos locales dan posibilidades concretas para generar un cambio significativo en la vida de cientos de mujeres, pero también de toda su familia. También, obviamente, en esta perspectiva de género tenemos que seguir trabajando todos los estereotipos, como decía antes, y todos los sesgos y barreras culturales que existen. Ayer estuvimos con la ministra también en CEPAL en un encuentro sobre energía y género, para que vea que no es, todo tiene que perspectiva de género. Y el ministro comentaba que cada vez que hablaba él de estas cosas, porque hay muy pocas mujeres trabajando en el área energética, qué sé yo, bueno, no voy a repetir lo que hablé ayer, él decía que había todo tipo de excusas, ¿no? No, es que no hay suficientes mujeres en esto. Y yo me acuerdo cuando yo era una mujer y dije que tenía que integrar más mujeres en los negociadores, en los conflictos bélicos, la explicación que me dijeron, no hay mujeres capacitadas para eso. Y yo le dije, yo voy a hacer un listado de todas las mujeres que hay, y le di, porque había muchas. Pero todos estos estereotipos, ¿no? No tenemos suficientes mujeres en esto, las mujeres no tienen fuerza física suficiente para hacer esta tarea, o qué sé yo. Entonces, todo el cambio cultural que nosotros intentamos hacer en los jardines infantiles y salas cunas, cuando sacamos todos estos afiches, ¿no? Donde no era el rey, sino que la reina, o sea, tratando de cambiar la visión de que las mujeres podemos y somos capaces de todo, ¿no? Y no queremos más que lo que todos tengan, queremos la igualdad de oportunidades. Y lo mismo pasa con la diversidad, ¿no? Tener la igualdad de oportunidades para todos. Amigas y amigos, yo creo que incorporar la perspectiva de género en la planificación de los gobiernos locales significa, yo diría, planificación y acción. Significa crear espacios de convivencia que fortalezcan la cohesión, es crear espacios públicos que sean un soporte para actividades de cuidado, pero más importante, poder relacionarse con otros sin desconfianza. Introducir la perspectiva de género en la vida urbana es fortalecer la participación ciudadana de todos y en particular de las mujeres, que muchas veces no participan tanto por obstáculos que existen. Por eso una mejor comuna para las mujeres, una mejor ciudad para las mujeres, es mejor democracia para Chile. Ahora, si bien las tareas pendientes en materia de equidad de género en el desarrollo y mejoramiento de la gestión municipal son muchas, estoy convencida
porque en esto soy no solo una optimista estratégica, sino táctica, o sea que a corto plazo puede dar, digo, yo diría avances significativos en la gestión municipal, porque creo que espacios como estos son fundamentales para que nos escuchemos, conozcamos otras experiencias, para que nos planteemos nuevas preguntas y nuevas soluciones que nos permitan avanzar en el objetivo de que tengamos una sociedad más igualitaria, más justa para todas, todos y todes. Muchas gracias.